Últimamente es recurrente una desagradable sensación que me viene. Para explicarlo de alguna manera es como si estuviera sentado en la fila 1 de una gran sala teatral, en primerísima fila, y soy testigo del espectáculo actual en el que el mundo se encuentra. Y la sensación es ver a un mundo muy desorientado, como sin un objetivo claro, una dirección clara. Al margen de los acontecimientos, buenos o malos, que siempre los hubo y siempre los habrá, observo con especial atención y no con poco desconcierto la cantidad de información y de conocimiento que muchas personas profesan y publican en torno a cualquier cosa, algo que es único de nuestros días gracias a las redes sociales. Están los expertos en nutrición, los expertos en cómo mover tu cuerpo para entrenarlo correctamente, los expertos en cómo educar correctamente un perro, expertos en cómo educar correctamente a tu propio hijo, expertos en cómo invertir tu dinero para multiplicarlo, expertos sin ningún género de dudas al origen del conflicto árabe-israelí, quienes sientan cátedra en quiénes son los buenos y los malos en cierto conflicto que hay al norte del Mar Negro, los duchos en los orígenes de cierto virus y los maquiavélicos propósitos de quienes los fabricaron, por otro lado quienes aseguran que éste no existe, y por otro lado quienes juran y perjuran y luchan por ciertas soluciones que están científicamente testadas para protegernos, expertos en descifrar el contexto político, social y económico de cualquier país, y así una lista interminable. La mayor parte de las personas que dicen, comentan o publican cualquier tipo de información acerca de lo que sea, aseguran que es la lectura correcta que hay que hacer. A menudo el respaldo para asegurar esto es la simple percepción acerca de algo, la necesidad del ser humano de moverse en el campo de la certeza, y otras veces simplemente porque de acuerdo a un estudio de la Universidad de, o según estudios del Instituto tal, son evidencia de que algo es cierto y tiene las garantías de la certeza. Pero resulta que otras informaciones que contradigan o anulen este tipo de información, basándose en los mismos estudios de otras universidades, otros institutos o lo que sea, son la evidencia de que también están en lo correcto. De modo que dos estudios científicamente probados se pueden negar entre sí. Así que o uno de ellos dice la verdad y el otro está equivocado, o los dos incluso pueden ser erróneos, pero nunca podrán los dos estar basados en la verdad. Sin ir más lejos, actualmente hay expertos que aseguran que los polos se están derritiendo por el calentamiento global, pero otros expertos afirman que no solo no se están derritiendo, sino que el hielo de los mismos está aumentando. Los dos tienen sus cifras y sus estudios y evidencias respectivas, e incluso van más allá del hecho en sí asegurando que conocen el motivo por el que está sucediendo. De modo que o efectivamente se están derritiendo de manera anormal, o la masa del hielo efectivamente está aumentando su volumen. O ni una cosa ni la otra, pero nunca podrán los dos al mismo tiempo estar basados en un hecho real. Este ejemplo es solo uno de los miles y miles que circulan hoy por el mundo. En ámbitos de impacto global como el político, el social, el económico o en temas de salud, están exactamente las mismas contrariedades, con el evidente peligro que eso conlleva. Pero cuando se publica algo asegurando que es el estudio de un centro de investigación, por ejemplo, ¿alguien se pregunta o se interesa quién o quiénes forman parte de esa investigación? ¿Qué méritos tienen? ¿Cuál es su experiencia? ¿Se conoce la trayectoria del instituto en cuestión? ¿La universidad, el centro de investigación, el profesional o lo que sea? ¿Cuándo se fundó? ¿Quiénes lo fundaron? ¿Defienden una investigación neutra o pueden estar atados por quienes la financian? O digámoslos de otra manera, influenciado ese estudio por intereses espurios. ¿El conocimiento que resulta de la investigación en cuestión es un resultado netamente profesional o nace de un sesgo ideológico? Algo que está a la orden del día, por cierto, esto de razonar las cosas no de manera neutra y por sí ideologías adquiridas. Porque cualquier tipo de ideología, sea la que sea y sea del carácter que sea, se funda en la verdad.
Hay que reconocer que se dudará mucho de que alguien que promueve o cuelga cualquier tipo de información o realmente asegure algo en cualquier conversación en un grupo, realmente se formule estas preguntas antes de llegar a la conclusión de que algo es verdad y sea digno de ponerlo en conocimiento y opinión de los demás. Hay que reconocer también que lo fácil y la tendencia es dar a una tecla, publicarlo, informarlo y después de eso atacar o incluso insultar a quien se atreva a contradecirlo. Es decir, colgar algo porque un estudio que ni tan siquiera hemos estudiado ha concluido algo, o un experto a quien ni conocemos ni sabemos cuál es su esquema de valores ha demostrado algo, es algo sumamente superficial. Y veo una tendencia en la vasta mayoría de las personas en pensar las cosas de manera superficial. Por lo tanto, ¿es esto serio? ¿Nos gusta lo superficial? Porque acercarnos a la verdad de algo requiera búsqueda y esfuerzo y resulte cómodo que otros piensen o decidan por nosotros, ¿debe anular ese esfuerzo? ¿Ha decidido una vasta mayoría ser superficial? He de reconocer que el término verdad puede resultar para muchos algo ilusorio o algo relativo, pero la verdad existe. La verdad existe. Es decir, si yo voy paseando por el campo y veo un árbol con un tronco retorcido como los de un olivo, las hojas son del olivo y al ver sus frutos veo algo que son aceitunas, evidentemente lo que estoy viendo es un olivo. Y si los resultados de un experimento en un laboratorio acerca de algo material da un valor de 3 y luego se repite en multitud de lugares diferentes a lo largo de un espacio de tiempo considerable y el resultado sigue siendo 3, el valor 3 es la verdad. Me guste o no me guste, porque la verdad no es un término que es o deja de ser en base a si me gusta o no me gusta. Por eso la física, por ejemplo, es un lenguaje universal, porque las leyes físicas son la certeza de algo probado. Y lo mismo la biología, porque como decía antes, si la estructura material de unas células vegetales dan forma a un alcornoque, jamás podrá llamarse de otra manera diferente a lo que realmente es. Ahora bien, en otros campos quizás sea menos obvio, menos lógico, pero la verdad es un término que se mueve en el ámbito de lo absoluto, porque nace de alguien que es absoluto. Y en la medida en que otras materias o asuntos lleguemos a la conclusión de que cada uno tiene su verdad, estaremos siempre vacilantes y dando pasos en falso. ¿Es esto peligroso? Yo creo que definitivamente sí lo es, porque lo opuesto, la falsedad o el engaño o incluso las medias verdades, que al final es una verdad corrompida o una mentira sutil, conduce siempre a la desilusión y al daño. Y aunque es cierto que muchas veces el daño puede ser parcial o en cierta medida pequeño, en otras muchas ocasiones a lo largo de la historia no pocas personas pagaron con su vida el confiar en algo que fue un engaño o una ideología pasajera o un cierto conocimiento o algo que sencillamente fue el producto de gente manifiestamente incompetente. Acerca de esto último, de personas manifiestamente incompetentes, es especialmente peligroso y es una bomba en potencia. ¿Por qué? Porque el conocimiento es tan abundante y el llamado progreso está siendo tan acelerado en manos no de ciencia sino de tecnología, que no es lo mismo, que personas que dirigen las grandes corporaciones y que se mueven en estos ámbitos a menudo se pueden ver hipnotizadas por el enorme potencial que hay enfrente de ellos y a mostrar una fe ciega en ese potencial. Es tal el poder que estas corporaciones abarcan y que son capaces de generar, que una sola persona o un consejo de administración de un puñado de ellas pueden tomar decisiones de alcance global aún sin ser competentes y estar profesionalizados en los campos sobre los cuales están tomando esas decisiones. Hace 4 años, por ejemplo, se ha intentado solucionar con tecnología algo que está intrínsecamente relacionado con la biología. De nuevo, la biología es el producto de una ingeniería que no procede de nosotros, por lo que se ha intentado solucionar algo que se mueve en el ámbito de una mente superior, además suprimirlo pensando que lo podemos superar y hacerlo mejor, con algo que se mueve en el ámbito humano y que está dando señales de chapuza. ¿Engaño para hacer daño? Creo sinceramente que no.
Sí creo, sin embargo, que es una forma de soberbia que no es nueva y que viene de hace milenios, y que el desastre está servido. Pero de este tema ya intentaré hablar en otra ocasión porque es profundo. Todas las cosas que hacemos a diario, absolutamente todas, y todas las cosas que decimos o publicamos o aseguramos, tienen consecuencias y reacciones que muchas veces desconocemos en otros. Actualmente hay una epidemia de problemas respiratorios o de salud que está haciendo que muchas personas caigan enfermas. Una vez más, no escasean las personas que desde su casa explican el por qué está pasando esto. Sus referencias de nuevo son expertos o estudios o evidencias de los últimos estudios, siendo la palabra último signo de garantía. Porque lo último es mejor, ¿no? Pero lo último, dentro de 2 años, será anticuado y quedará eliminado por otra novedad. Otras dicen que exactamente lo mismo por estas fechas y que no hay nada anormal. ¿Son unas pocas las que hablan de esto, sea de una opinión u otra? Yo diría que no, a tenor de la cantidad de comentarios de cualquier vídeo o publicación que luego hay, medidos por miles. Si multiplicamos los miles de comentarios por los miles de personas que opinan, por los miles de personas que seguro no publican nada pero que también demuestran según su opinión en la evidencia de lo que pasa en las cafeterías, en las casas y en miles de lugares más, el volumen de expertos que tenemos es digno de tener en cuenta. Porque luego no son opiniones, según les escucho. La gente ha llegado a un momento en el que asegura que lo que está diciendo es la verdad, que su percepción es la correcta. Y menciono esto porque, como decía, si lo que decimos, ya sea en una red o de palabra o lo que sea, no es verdad, en temas tan críticos como el escenario en el que nos encontramos, este de la salud, podemos confundir, desorientar y dañar a más de uno que puede tomar nuestros consejos en serio y hacer cosas contraproducentes contra sí mismo, o simplemente porque es la mayoría quien comparte cierta información. Alguien dirá, esto es una exageración. Bueno, quizás alguien a nivel individual se vea así y diga que sus actos ordinarios, los del ordinario vivir, no tienen impacto en su lugar de trabajo o en su comunidad o en su familia, pero sí que los tienen. Y a nivel individual muchas veces apoyamos entes mucho más grandes que sí toman decisiones capaces de generar un impacto colectivo mucho más grande, con lo cual nuestro granito de arena sí que cuenta. El resultado del estercolero de falsedad e información incorrecta y lleno de contradicción que hay hoy en el mundo es el resultado de ese aporte, de ese granito de arena. Jesús hace 2000 años dijo, un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Por tanto, nuestro granito de arena en nuestra conducta en la vida, en las cosas que decimos, si no se sustentan sobre bases de verdad, tienen definitivamente un impacto negativo. Lo tiene. Y el problema es que una información falsa nunca beneficiará a nadie. Nunca. También se puede decir que no todo el mundo se puede ver como alguien que promueve la información falsa o el engaño o directamente la mentira. Pero ¿se busca de manera activa la verdad? Y aquí hay un punto de inflexión en este audio. En determinados ámbitos que son verdaderamente importantes o trascendentes, la verdad suele ser incómoda y suele requerir cambios drásticos, no ya solo en nuestra manera de pensar, sino en nuestro modo de actuar. A menudo supone el derrumbe de nuestro sistema de creencias, de nuestra filosofía de vida, de nuestras percepciones y defenderla. ¿Por qué defenderla? Porque lo falso, la abundancia de información que no es correcta o directamente el engaño es de tal magnitud que exige de nosotros el defenderla, porque lo primero abunda y lo segundo escasea. De tal forma que si no defendemos la verdad, o al menos su búsqueda, estaremos sumando irreversiblemente para lo opuesto. Alguien dirá, sí, pero ¿qué es la verdad? ¿Existe? Y si existiera ante tal ingente cantidad de información falsa, ¿quién la tiene o dónde se puede encontrar? Y luego, ¿para qué buscarla? ¿Qué aporta? Es cierto que la confusión es tan grande que la sensación puede ser la de buscar una aguja en un pajar, por lo que emprender su búsqueda pueda parecer una ilusión, como decía al principio. Pero la verdad da protección, da una respuesta certera al porqué del curso de la historia
y a la deriva en que nos encontramos actualmente. Aporta un examen exacto del por qué existe la decadencia actual de valores y afirma y predice las consecuencias y el resultado de mantener una actitud tibia en cuanto a conocerla. También te anticipa el futuro de forma que te informa las consecuencias que sucederán después de un determinado proceder. Es curioso cómo muchas personas pagan un dinero a ciertos profesionales que dicen ser videntes para anunciar nuestro futuro. Pagan también a profesionales para impartir cursos en monedas digitales, a charlas de psicología, a discursos acerca de cómo ser independiente y tener éxito en la vida. De todo, absolutamente de todo, menos acudir a ese ámbito extraordinario de donde procede la verdad. Las Escrituras. Eso que comúnmente la gente llama Biblia. Posiblemente muchos se asombren que haya mencionado esto. No lo sé. Por algún extraño motivo, y esto es un decir porque en muchos casos sé el porqué y de dónde viene ese motivo, muchas personas sienten un fuerte rechazo a las palabras Biblia, Dios o Jesús, por ejemplo. Es curiosa la abundancia de crítica, rechazo y en algunos casos desprecio que este libro despierta. Pero ¿se puede criticar algo que no se ha leído? ¿Que no se conoce? ¿Afirmar que se conoce algo por el hecho de que hemos leído las interpretaciones que otros han hecho por nosotros? Y en este punto puedo afirmar que se aplica todo de lo que he estado hablando hasta ahora. En un asunto de capital importancia, nos gusta la superficialidad en las ideas, opinar de manera fácil o hasta asegurar cosas de algo que no se conoce. Luego cada uno se forma su idea, le da importancia o no le da ninguna importancia y el resultado es algo que nada tiene que ver con la verdad. Algo falso, deformado. ¿Lo ves? Las Escrituras son un registro de libros que afirman tener respuestas y ser la verdad. Aseguran tener un origen que no es humano, o dicho de otro modo, estar inspiradas por Dios. Por tanto, su origen no viene de los hombres, sino de un ámbito absoluto, un término que solo Dios ostenta. ¿Qué significa absoluto? Que ya no depende ni de una percepción humana, ni de una creencia, ni de una ideología. No procede el dicho cada uno tiene su verdad, porque el contenido de este libro viene de ese ámbito, es la verdad absoluta, sin contrariedad en ella misma. Y es inmutable, es algo que no se altera con el tiempo, no cambia. Una vez que se leen y se comprenden, al menos su esencia, porque es cierto que hay partes con simbología o profecías que parecen estar como selladas, como cerradas de momento a su entendimiento, se puede ver que los conceptos esenciales de lo que es la verdad han permanecido inalterables durante 7000 años. ¿Hay algún estudio supuestamente basado en ciencia genuina de hombres que haya permanecido inalterable durante tan solo 10 años? Bajo el concepto de continuidad o progreso, se avanza, se retrocede a donde antes y se vuelve a avanzar para volver al punto de partida. De manera que la pregunta es, ¿cuánto avanza una mecedora en su vaivén continuo hacia adelante y hacia atrás? Llevo leyendo las Escrituras muchos años. Sorprendería si dijera que hay tan solo 3 o 4 cosas capitales que bastaría entender bien para comprender a Dios, para tener una visión cierta de qué ha pasado en el mundo, cuál es su origen, qué es lo que está pasando y qué es lo que pasará. ¿Y hablan de la existencia de Dios? Cuando coges un libro de física, ¿te habla de la existencia de la física y trata de convencerte de que existe? No, más bien en el tema 1 te empieza a hablar de cómo calculas algo que no ves, pero que es la gravedad. En el tema 2 te empieza a explicar dos conceptos más complicados como son el tiempo y el espacio, y así sucesivamente. Y aunque el tiempo que abarca es amplio, habla de 3 cosas básicamente. Una, la relación de Dios con el hombre y que esta relación no es solo posible, sino que puede llegar a ser íntima y personal. 2, la relación del hombre con el hombre, esto es que fija una estructura moral de conducta en la vida. Y 3, la relación del hombre con las cosas. Esto significa qué utilidad y qué espacio ocupan las cosas en nuestra vida. Reconozco que estos 3 conceptos son amplios, pero básicamente gira en torno a esto. Cuando en su primer versículo dicen que Dios hizo los cielos y la tierra, ¿qué significa? Que no hay ni un algo, ni una fuerza impersonal,
ni algo mecánico o aleatorio, ni una casualidad con capacidad de crear nada, sino un creador que ha revelado aspectos de su personalidad en la mismísima naturaleza que él mismo ha creado. La naturaleza no es la madre naturaleza, como muchos se refieren a ella, sino en todo caso es hija o producto de un creador al que le pertenece el poder y la sabiduría en grados absolutos. El increíble poder o belleza que hay en la naturaleza no debe ser el fin de nuestro asombro o admiración, sino que debe ser la razón para que nuestro asombro o admiración estén dirigidos al que la ha hecho, a un arquitecto único. Es más, según su voluntad, según describen los primeros capítulos del Génesis, la naturaleza fue puesta a los pies del hombre para que la conociera y la cuidara, dándole una magnífica autoridad. Esto lo dice en el Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Es curioso acerca de esto, ¿no? Que muchas personas que tienen un jardín o un huerto que cuidar hablen de lo placentero y relajante que esta labor es, que exige trabajo, cierto, pero que es muy gratificante. La autoridad que Dios da al hombre en ese texto de Génesis 1:28 va más allá de disfrutar de sojuzgar la tierra, pues Salomón en el libro del Eclesiastés escribió: Él ha hecho todo bello a su tiempo, también ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Aquí Salomón lo que está indicando es que ni tan siquiera en una eternidad podría el hombre conocer la naturaleza hecha por Dios, y por tanto ese trabajo de estudiar su obra y que nos lleva a conocerle más y más jamás tendría un fin porque es inabarcable para la mente humana. Pensemos entonces en la biología, la física, la química, las matemáticas, la astronomía, es decir, el conocimiento de los movimientos y el funcionamiento de las estrellas, y la lista es interminable. Por cierto, aquí mencionaré que las personas que piensan que la ciencia se opone a Dios es un error, porque es justamente lo contrario. Cuando alguien estudia física o química, está adquiriendo ciencia o conocimiento, está estudiando leyes, y no hay ley sin legislador. Eso es imposible. Y cuando alguien estudia matemáticas, está adquiriendo conocimiento del gran matemático que es Dios. Otra cosa es que uno se empeñe en estudiar estas ciencias como algo neutro, es decir, que el azar o la casualidad son capaces de generar leyes en el comportamiento de la materia. Pero este asunto, aunque no es complicado, parece estar lejos del raciocinio más elemental y quizás lo aborde en otro audio más adelante. Cuando las escrituras afirman estar inspiradas por Dios, ¿qué quiere decir? Significa que personas de muy diferentes personalidades y responsabilidades escribieron sus experiencias, nacidas a menudo de una relación con Dios, con su propio estilo, en su propia capacidad cultural e intelectual, pero que el Espíritu de Dios mismo les impulsaba a escribir las cosas que escribieron, y que hay conocimiento y predicción sobrenatural, y que ese conocimiento tiende a la vida. Por eso Pedro dice en su segunda carta: pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Cuando menciona la palabra profecía, no se limita solo a las profecías como tales, sino al registro completo de las Escrituras, pues Pablo también en la segunda carta que escribe a Timoteo indica: toda escritura es inspirada por Dios. Por cierto, al mencionar la palabra profecía, es curioso la fama que tiene Nostradamus en este ámbito. Muchas personas le han leído y han estudiado sus escritos. Sin embargo, el libro genuino, dado por Dios, que contiene verdadera información acerca del futuro que se cumplirá con una certeza del 200%, ahí no se dirige nadie. Es normal que a veces tengamos que preguntarnos si tendemos a huir de la verdad y tratar de conocer el futuro por otros medios que son falsos. Pero bueno, más. Cuando defiende un esquema de valores morales que tenemos que adoptar, ¿qué significa? Que al hombre como algo creado no le pertenece fijar la moral ni la forma de vivir, sino que Dios es el autor de la moral y la forma de vivir que nos da éxito y nos dará la vida y que da placer, y que ignorar esto no conduce a nada bueno. Y esto no significa en absoluto que tengamos que ponernos una sotana
vivir en un monasterio, aislarnos y olvidarnos de la vida. Si hago este audio es porque lamentablemente hay un sesgo o una percepción o una deformación importante del modo de vida que el Creador quiere para nosotros, y que estas opiniones hacen, y hasta cierto punto es normal que esto suceda, que huyamos acerca de todo lo que tenga relación con este tema. ¿Te gusta reír? Dios es el autor de la alegría y de la risa. ¿Te gusta disfrutar de tus vacaciones en tu lugar favorito? Dios es el autor del descanso merecido y de la naturaleza que pone a nuestra disposición. ¿Te gusta la música? Dios es el autor de la música sana. ¿Te gusta investigar y aprender nuevas cosas? Dios es el autor del conocimiento. ¿Te gusta disfrutar de la gastronomía y de la buena compañía? Dios es el autor de los alimentos, de la amistad y de las relaciones humanas entre la familia. ¿Te gusta leer? Dios es el autor de la literatura y tiene intimidad con aquellos que sinceramente ponen esfuerzo en leer y comprender su libro. Es importante subrayar la insistencia de las Escrituras en que una persona humana, a pesar de la condición de imperfección en que nos encontramos, porque al principio el género humano fue hecho perfecto sin ninguna deficiencia, pero aquel gesto de desobediencia que ocurrió en Edén no fue simplemente un acto de desobediencia, sino que hubo una elección y generó una consecuencia. Pero de esto hablaré en otro audio, porque este es un asunto capital que trasciende a nuestros días. Y de nuevo, el concepto que se tiene de aquello es de un hombre y una mujer desnudos en un precioso jardín que se comen una manzana, y todo queda como una especie de cuento infantil, de leyenda, de mito, de algo muy lejano que no es digno de creer y que sería estúpido en creer algo así. Pero eso que ocurrió allí no se trata de comer de un árbol y ya está. Hay que entender el contexto y qué decisión se toma y quién está involucrado en este asunto y quiénes deciden involucrarse y en qué plano queda la soberanía de Dios. Pero bueno, como digo, de esto ya hablaré más adelante. Entonces, como decía, a pesar de la condición que nos encontramos, las Escrituras afirman que no solo Dios espera tener una relación personal con cada uno de nosotros, sino que esa relación puede llegar a ser íntima. Salmos 25:14 dice literalmente: la intimidad con Dios pertenece a los que le temen. Y el Salmo 145:18, más orientado a la oración, pero igualmente muy ilustrativo en este punto, dice: Dios está cerca de todos los que le llaman, de todos los que le llaman en apego a la verdad. Sigamos. Cuando las Escrituras exponen y relatan la vida de ciertas personas que se comunicaron con Dios y que le buscaron intensamente para hallar la verdad y obtener respuestas en el ámbito social en el que vivieron, ¿a qué se refiere? Pues que efectivamente hubo ciertas personas en la historia que se relacionaron con éxito con Dios y que tuvieron un impacto en la historia que ningún hombre habría podido conseguir sin la intervención divina. Salomón, que le he mencionado antes, en una etapa muy avanzada de su vida, escribió por inspiración: teme al Dios verdadero y guarda sus mandamientos, porque este es todo el deber del hombre. Esto lo escribió en el capítulo 11 del Eclesiastés. Fijaos que habla de temor. ¿Es este temor miedo? No es literalmente así. El temor a Dios es un sentimiento grabado a fuego en el interior de una persona que le guía y le impulsa a tener en cuenta a Dios en cualquier cosa que haga a lo largo del día. Cualquier cosa. Y porque en cualquier cosa que haga le tiene en cuenta, todo lo que hace está aprobado por él mismo, porque ya no puede hacer entonces nada que vaya en contra del carácter de Dios. Eso es el temor a Dios, saber que nuestro modo de vivir tiene un impacto directo en los sentimientos de Dios. Así, es difícil pensar que una persona verdaderamente teme a Dios si no le busca constantemente, porque como en cualquier relación, el mero hecho de que una relación subsista es porque se cuida y se construye diariamente. Es difícil pensar que una persona verdaderamente tema a Dios si no le ora y si sus conocimientos y su arquitectura de valores, es decir, el motor de su conducta, no está fundado en las Escrituras, y no en una deformación de las Escrituras, sino en lo que realmente las Escrituras enseñan acerca de Dios y de Jesús sin que se le aplique ningún filtro. Cuando relatan la vida y decisiones de determinadas personas que rehusaron seguir las instrucciones de Dios en determinados asuntos, ¿a qué se refiere o qué trata de transmitir? Que seguir tal proceder tiene consecuencias. Por eso de nuevo Salomón, en las palabras que siguen al texto que he leído antes, escribió: porque el Dios vivo traerá toda clase de obra a juicio en relación a toda cosa escondida.
en cuanto a si es buena o es mala. Fijaos que menciona toda cosa escondida. La Biblia afirma continuamente que los pensamientos que no son audibles, las cosas que escondemos en nuestro interior, Dios las conoce. Por eso en los Proverbios él escribió: el crisol es para la plata y el horno es para el oro, pero Dios es el examinador de los corazones. En cuanto a la palabra escondida, todas las cosas, ya sean en el corazón o aquello que hayamos ocultado, será traído a juicio por él mismo. Esto no es una opinión de un hombre o una frase que quede como una idea. No, una afirmación hecha por Dios se cumple. Más tarde o más temprano, todo se cumple. Por eso es capital conocer la forma de pensar de Dios. Es capital conocer que es un Dios que se ha deleitado en crear la vida, pero que ha puesto unas normas que hay que cumplir. Y el hecho de que haya tanto sufrimiento en el mundo es por esa desviación. Si Dios existe, dicen muchos, ¿por qué permite el sufrimiento? No, es que la pregunta está mal. Es que Él mismo, desde el otro lado, se está preguntando hasta cuándo seguiremos sin buscarle y buscando nuestros propios caminos para negarle y para demostrar con nuestra pasividad que no le necesitamos. Podemos no ser asesinos, no ser ladrones, no ser políticos corruptos, pero seguro que no estamos del todo limpios. ¿Recordáis lo que mencionaba al principio, las palabras de Jesús? Un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Y aunque no seamos ni asesinos, ni ladrones, ni algo por el estilo, el hecho de que nuestro corazón nos lleve a una forma de vida que significa no necesito a Dios, no nos hace quedar en muy buen lugar ante Él. Cuando habla de la oración, ¿qué es? La oración es una conversación íntima con Dios para alabarle por lo que Él es, agradecerle las cosas y exponer ante Él determinadas situaciones o problemas que una persona pueda tener a lo largo de su vida. En este punto es interesante cómo muchas personas piensan en la oración como un modo de pedir algo, y ciertamente lo es, pero la oración no es solo pedir cosas. Me imagino a mi novia dirigiéndose a mí cada vez que quiere algo de mí, a un hijo dirigiéndose a su padre cada vez que necesita algo. La oración es comunicación. Y existe un Dios en los cielos que le resulta placentero cada vez que una persona, en un genuino temor reverencial, le alaba por la naturaleza que ha hecho. Menciono continuamente la naturaleza porque sencillamente es fascinante, es extremadamente compleja y extremadamente bella. Y es uno de los medios que nos ha dado para revelar aspectos de su personalidad, porque Dios es un ser personal, con una serie de atributos. Y tal y como en un cuadro o una escultura del Renacimiento, un pintor o un escultor revelaron su maestría, su gusto por la estética, incluso a veces a través de las cosas que hicieron revelaron cuáles eran las cosas que les resultaban bellas. Así el magnífico arquitecto ha revelado su obra para acercarnos a él. Estudiar o observar la naturaleza es algo racional, se puede estudiar. Por eso Dios nos pide racionalidad a la hora de creer en Él. No nos pide fantasías ni que creamos en algo que no se puede demostrar. Por eso la mayor parte de las escrituras son algo que podemos comprender desde la razón humana, no solo desde la fe. Porque Dios no es algo físico, ahí es donde entra la fe. Pero la fe no se alza en contra de la razón. El que la Biblia mencione que sucedieron cosas en contra de la naturaleza, como determinados milagros, no anula la razón. Porque aquí lo que simplemente está sucediendo es que se pone de manifiesto que hay cosas que pueden suceder en contra de la materia, que no se pueden probar en un experimento de un laboratorio, porque Dios es quien lo hace suceder. Porque es una de las verdades que la Biblia anuncia, que hay cosas materiales y cosas que no son materiales, que trascienden a un plano superior al de la materia, y por tanto la física ya no puede explicarlas, porque ahí encuentra su límite. La física jamás podrá explicar la belleza, ni la literatura, ni la poesía, porque estas cosas son las que proceden del espíritu de los hombres. Ni podrá jamás explicar la compasión, ni la necesidad de justicia, porque eso es algo dado desde arriba, que no es material, pero que aunque no lo puedo ver, lo siento, y por tanto existe. Y me he alejado un poco del tema de la oración, porque de nuevo la comunicación con Dios por medio de la oración, que es de lo que estaba hablando, no es algo físico, es el resultado de una necesidad dada por Dios al hombre, la de la búsqueda continua de la verdad,
y una forma inevitable de encontrar la verdad es pedírsela al Creador. ¿Y cómo se le pide? La oración. Sigamos. Cuando habla de la vida y la existencia de Jesús, ¿qué significa? Jesús tiene una importancia capital y es la esencia de las Escrituras. Me da mucho respeto hablar de él y explicarle en unas cuantas líneas, aparte que es que no se podría hacer, pero para entenderlo diría que es el único medio, la única puerta para comunicarnos con Dios. Dios es el Altísimo y es el soberano del universo, y mientras continuemos en ese estado que las Escrituras llaman imperfección, necesitamos a Jesús que actúa como mediador o sumo sacerdote por nosotros ante Él. La dimensión de esto es muy grande. Pablo, un hombre culto que abandonó su sistema de creencias basado en el judaísmo antiguo por el hecho de haber hallado la verdad de lo que Jesús es, escribió en un libro dirigido a los judíos de su tiempo. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que el de ellos. Así que vemos que el Ser Supremo del universo tiene una representación exacta de su mismo ser, que es su propio Hijo, y por decirlo de alguna manera es como seguro hemos oído en tantas ocasiones, es Dios venido en carne o la manifestación del mismísimo Dios en la carne. ¿Recordáis que antes he dicho que la esencia o la enseñanza de la Biblia gira en torno a 3 o 4 puntos capitales, críticos y fundamentales? Pues uno de ellos es este. Cualquier idea que niegue la existencia de Jesús, o que niegue su divinidad, o cualquier sistema de creencias que suprima su autoridad, su posición de mediador que Dios le ha dado, o trate sutilmente de suplantarle como único medio y autoridad para comunicarnos con Dios, o de compartir esa autoridad, es un error y una desviación grave del cristianismo genuino y un ataque directo al modo como Dios ha dispuesto de cómo relacionarnos con Él. Lo vuelvo a repetir. Cualquier idea que niegue la existencia de Jesús, o que niegue su divinidad, o cualquier sistema de creencias que suprima su autoridad, su posición de mediador que Dios le ha dado, o trate sutilmente de suplantarle como único medio y autoridad para comunicarnos con Dios, o de compartir esa autoridad, es un error y una desviación grave del cristianismo genuino y un ataque directo al modo como Dios ha dispuesto de cómo relacionarnos con Él. Todas las Escrituras apuntan a Jesús, todas, y todas las cosas fueron hechas mediante Él y para Él. Esto lo dice el texto que acabo de leer de Pablo. Y de una manera más vívida en la carta a los Colosenses él dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Así que Jesús participa de la naturaleza o la esencia de su Padre, por decirlo de alguna manera, y existe antes de todas las cosas, es el principio de toda la creación por Dios. Y la importancia de Jesús, que parece que en las Escrituras hebreas, o el Antiguo Testamento como dicen algunos, pero para mí es más correcto llamarlas las Escrituras hebreo-arameas o las Escrituras de antes de la era común. En las Escrituras hebreas, como digo, su identidad parecía un poco difuminada o taimada. En las Escrituras griegas, o las que se escriben ya en nuestra era, toda la atención, todo el protagonismo y todo el centro de todo reside y permanece en Él. Cualquier persona sincera que lea estas Escrituras se dará cuenta que la atención y el foco está dirigido una y otra vez en Jesucristo, una y otra vez, continuamente. Pero entonces, ¿qué importancia tiene buscar a Dios? ¿Qué importante es encontrarle? ¿Qué importante es leer y entender la Biblia? Pues por las mismas razones por las que existe de hallar la verdad,
porque Dios es la verdad y por lo tanto su palabra, es decir, las Escrituras, son la verdad. Las Escrituras afirman que nuestra vida y nuestro futuro depende de ello. Nuestra vida y nuestro futuro depende de ello. Si alguien piensa que somos un trozo de carne que nace, se alimenta, defeca, se reproduce y se muere, y que el objetivo es intentar pasarlo lo mejor que se pueda, está viviendo una falsedad y un engaño. Y además es una irresponsabilidad. La vida es algo dado por Dios y conlleva responsabilidad, mucha. Y en un mundo que persigue una ilusión falsa, una vida falsa, la responsabilidad actual de todos es buscar la verdad, defenderla y por tanto buscar y conocer a Dios. Conocer las cosas que Jesús dijo y por qué las dijo. Buscar la verdad es buscar a Dios, porque Dios es la verdad. Las ilustraciones que Jesús usaba para enseñar a las personas son absolutamente magníficas. En el capítulo 13 de Mateo él dijo: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Dice Jesús aquí que el reino de los cielos es un tesoro escondido. ¿Escondido por qué? Porque la abundancia de falsedad en el mundo hace que la verdad sea ocultada, aparezca como que no existe o como algo a lo que no se puede llegar a encontrar. Pero cuando sí se encuentra porque existe y por tanto se puede buscar y encontrar, el hombre vende todo lo que tiene. Es una forma de decir que ahora es capaz de conceder la máxima importancia por la verdad que ha encontrado y todo lo demás es superfluo. En otra parte decía: el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas, y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. De nuevo aquí es alguien que busca y por tanto encuentra. En otra parte de la Escritura, concretamente en el capítulo 7 de Mateo, Jesús asegura: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará, porque todo el que busca encuentra, y todo el que llama se le abrirá, y a todo el que pide se le dará. Todas las cosas que Jesús dijo no contienen ni un gramo de error, equivocación o falsedad, porque Él es la representación exacta de su Padre y por tanto Él es la verdad. Así que todas las cosas que dijo o enseñó son verdad y no es una media verdad corrupta o deformada, es absoluta y está limpia. Él habla del reino de los cielos, pero ¿qué es el reino de los cielos? El reino del que habló tanto Jesús es la reordenación de todas las cosas conforme al plan de Dios. ¿Os acordáis de ese evento en el Edén del que os he hablado antes y que todo el mundo conoce y nadie le da importancia? Ahí el trabajo de Dios, por decirlo de alguna manera, se ve torcido. Y ese trabajo o esa voluntad en el que está involucrado directísimamente su nombre, su persona, su autoridad, su soberanía y su legitimidad como creador, se ha visto manchado y atacado. Entonces el reino supone la condenación por una parte de todo lo que resiste a Dios y la vindicación primero de su nombre y después de todos los que lo aman y le temen. Y por supuesto defender y establecer la soberanía de Dios, que a día de hoy se cuestiona o hasta se niega. Porque de nuevo en aquel acto de desobediencia hubo una decisión que atacó o desafió la autoridad que Dios como legítimo creador tiene. Fue un gesto que está hoy día más vivo que nunca. No te necesitamos, no te deseamos, no tienes autoridad sobre nosotros. Si analizamos el curso de la historia y el estado actual del mundo, estas tres negaciones que acabo de citar, ¿te suenan de algo? Y es que este punto es digno de mención. Es decir, negar a Dios es negar la vida, negar a su autor. Y negar a Dios no solo es negar su existencia, que los que están en este punto están en un estadio de error gravísimo, porque el que niega la existencia de Dios está negando la razón y está poniendo una fe extraña en cosas que no pueden ser posibles, como que el azar o la casualidad son capaces de crear cosas y establecer leyes. En este punto de error grave están los que niegan la existencia de Dios, pero negar a Dios también es creer que efectivamente existe, pero no hay una búsqueda activa de su persona. Negar a Dios es creer que todo lo relacionado con Él descansa en una serie de rituales puntuales un día a la semana y luego me olvido de todo hasta la siguiente ocasión.
Negar a Dios es decir, bueno, yo sé que hay un algo, o tiene que haber un algo, cuando lo que realmente quiero decir es que me importa todo tres pepinos. Negar a Dios es también decir, oh, Dios es amor, todo es compasión, todo lo perdona, pero por mi manera de pensar y actuar en la vida el único Dios que existe es yo mismo, porque todo lo demás me importa todo bastante poco, hasta mi propia vida. Y todas estas cosas tienen una raíz única de pensamiento que tienen su origen de nuevo en Edén y en la tercera persona involucrada en este atentado contra la persona de Dios. Y es que, de nuevo, pensad en un momento en la belleza de este planeta. Yo he tenido la suerte de viajar por varios países y conocer paisajes que permanecen en mi memoria. Posiblemente el espectáculo natural que más me asombró fue el entorno de las cataratas del Iguazú en el norte de Argentina y parte del sur de Brasil. Pero aquí donde vivo, a nada que me alejo de la comunidad y me adentro en cualquiera de los pinares por donde vivo, es absolutamente bueno para el alma. Muchos a menudo huyen de las ciudades en busca de la naturaleza para curarse, por decirlo de alguna manera, del estrés que genera una vida llena de obstáculos y malas noticias, y rodeados de hormigón y de asfalto. Pues esos rincones que pensáis, esos destinos que os gustan tanto, son recuerdos del jardín de Edén. ¿O no habéis visto que esos lugares donde el hombre no ha edificado en masa, donde apenas ha llegado, permanecen con una naturaleza y una belleza casi intacta? Así es como Dios quisiera que sea el planeta entero. Pero ese jardín no era algo estrictamente físico. Las personas que tienden a pensar en un paraíso donde predomina lo físico, es decir, de nuevo un enfoque en una vida asentada sobre algo material que permanece eternamente, no están entendiendo bien el concepto del ser humano ni a dónde la expectativa sobre el hombre las escrituras dirigen. El ser humano que Dios crea se compone de dos vertientes, cuerpo material y cuerpo espiritual. El hombre, tal y como lo describe la Biblia, no puede ser comprendido si, aun teniendo cuerpo físico, no lo tiene espiritual y viceversa. El hombre no es hombre si tuviera cuerpo espiritual y no lo tuviera físico. Por eso en Génesis 2, en el verso 7, se dice que el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. De modo que para que el cuerpo material del hombre comience a vivir, viene a ser el resultado del aliento de vida que Dios pone en el hombre, es decir, ese impulso o energía llamado espíritu. Y es ese espíritu lo que nos da conciencia de la existencia de algo superior, de la necesidad de la búsqueda de la verdad, de la búsqueda de la justicia, de la necesidad de preguntar y obtener respuestas, y de la sensación de vacío cuando el cuerpo espiritual, aun teniéndolo, lo tenemos dormido. Por eso Pablo dice en Gálatas 6, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aquí deja Pablo clara las dos vertientes que el hombre hecho por Dios tiene. Tenemos materia y tenemos espíritu, pero el que mira únicamente para el cuerpo, y esto significa no tener una relación con Dios en la vida, segará del cuerpo la muerte, pero el que mira para el espíritu, segará del espíritu la vida eterna. Por tanto, la expectativa que Dios pone en el hombre es tener vida eterna nacida del espíritu. Ahora bien, entonces, ¿el destino del hombre aprobado por Dios es ser solo espíritu? No exactamente, pienso. Y este es un tema complicado y sensible que ya Pablo aborda en su carta a los Corintios, el del tema de la resurrección, y que en mi opinión personal, leyendo lo que él escribe, parece que efectivamente habrá una resurrección puramente espiritual, donde no habrá cuerpo físico, pero que esto aparentemente está en contradicción con otras partes de las Escrituras. No estoy diciendo que hay contradicción, porque la Escritura es perfecta. Solo digo que incluso hoy día hay aspectos en las Escrituras cuya interpretación es algo controvertida, porque como dijo Pedro advirtiendo de algunas personas que torcían el sentido de las Escrituras al hablar de cosas de las cuales Pablo escribió, él admitió que en sus cartas, las de Pablo, había cosas difíciles de entender. Y esta frase, cosas difíciles de entender, debe guiar a cualquier cristiano en la pretensión que pueda tener de creer entender absolutamente en todo lo que está escrito, pues ahí es donde surge el dogma.
Por eso es importante volver a los 4 puntos que yo indicaba al principio, que son capitales en el sentido de que cualquier persona que esté guiada por el Espíritu de Dios de manera genuina le guiará sin contradicción ninguna a la comprensión perfecta de estos 4 puntos. A partir de ahí, toda la simbología que en las Escrituras, como por ejemplo en el último libro de la Biblia, el llamado Revelación, y popularmente conocido como Apocalipsis, hay que ser muy cauto a la hora de afirmar cosas, porque el tema de la profecía es complicado, porque hay que recordar que incluso Jesús afirmó a sus discípulos que había cosas que efectivamente les enseñaba, pero había otras muchas que les tenía que decir, pero que no las podrían soportar ahora. Esto revela que debemos tener confianza en las cosas evidentes que las Escrituras enseñan acerca de Dios y de Jesús, e incluso acerca del futuro, pero que otras son difíciles de entender y que una pretensión de querer entenderlas y enseñarlas de manera dogmática pienso que es un error. Y me desvío un poco de lo que estaba diciendo, porque esto es importante. Es decir, ¿Dios requiere de nosotros un conocimiento perfecto absolutamente de todas las Escrituras, incluyendo temas de simbología y profecías? No. Lo que requiere es un conocimiento perfecto de la moral, la ética y la conducta que se revelan en las Escrituras. Porque en esto la Biblia misma no da lugar a interpretación humana ninguna. Un conocimiento perfecto acerca de la autoridad de Jesús, porque de nuevo, la Biblia misma no da lugar a interpretación humana ninguna. Un conocimiento perfecto de lo que el futuro, pero en su esencia, nos va a traer, porque de nuevo, la Biblia misma no da lugar a interpretación humana ninguna. Por eso, en este mismo contexto, escribió Pablo en la carta a los Colosenses que nadie les juzgara en cuanto a una comida o una bebida o respecto de una fiesta o de un día de reposo, haciendo alusión a los sábados, porque estas eran cosas que eran sombras de cosas por venir, pero que la realidad pertenecía a Cristo. Y en la primera carta que escribe a los Corintios dice: a los judíos me hice como judío, para ganar a los judíos, a los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley, a los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos. Es decir, aquí Pablo está diciendo que el cristianismo genuino le permitía adaptarse, flexibilizarse a cualquier persona, independientemente de sus creencias y de su origen, por decirlo de alguna manera, con el fin de persuadirle a traer a esa persona a la fe en Jesús. ¿Negando su propia conciencia y su conducta? No, eso nunca. Lo que decía es que si llegaba a un punto en que visitaba a alguien y que este alguien, por motivo de su conciencia para con Dios, evitaba comer ciertos alimentos, él mismo también, aunque su conciencia sí le permitía comer precisamente de esos alimentos, respetaría el no comerlos por causa de esta persona. Esto está en 1 Corintios y lee como sigue: si algún incrédulo os invita y queréis ir, comed de todo lo que os ponga delante sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien os dice: esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa del que os lo dijo, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Quiero decir, no vuestra conciencia, sino la del otro, pues ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios, así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. El contexto es que parece que en los tiempos de los primeros cristianos se ofrecían alimentos a determinados dioses, lo cual para los judíos de nacimiento era muy ofensivo, pues realmente era idolatría. Pero Pablo instaba a una cierta libertad para el cristiano hasta el punto de no tener la orden necesariamente de tener que preguntar nada, sino comer de ello, pero que si por causa de la conciencia de otro podría dañarle, entonces esa libertad le movería precisamente a no comer de ello. Y esto aplicaba a una multitud de aspectos en los que la conciencia de una persona le puede condenar a algo, mientras que a otra no. Por eso en la carta a los Romanos él dice en el capítulo 14: aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones,
Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda, y el que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Por tanto, no permitéis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda, si come se condena, porque no lo hace por fe, y todo lo que no procede por fe es pecado. Este texto, que lo he leído, es un poco largo, admite poca explicación, es muy revelador en cuanto a dos cosas. La libertad que Jesús abre a partir de su enseñanza y la conciencia. El concepto de libertad es uno de los puntos sobresalientes de la enseñanza de Jesús. Este asunto daría para otro audio aparte porque es amplio. ¿Por qué fue una novedad y una explosión en la mente de los judíos de su tiempo esto de la libertad? Porque la ley judía se había corrompido y se había convertido en una lista interminable y rígida de mandamientos que nada tenían que ver con la ley original dada por Dios a Moisés. Era una rigidez que esclavizaba a las personas. Por eso las palabras de Pablo están en ese contexto, y es que había asuntos de conciencia que por respeto a otros se instaba a ser respetados, pero que a lo mejor este mismo asunto no condenaba a nadie, ni su misma conciencia le condenaba en este asunto en particular. ¿Y por qué he terminado hablando de esto? Uniéndolo al tema de las interpretaciones de cosas que hay en las Escrituras. Porque la raíz del asunto es exactamente la misma, y es muy importante entenderlo bien. Huyamos del dogmatismo, y especialmente en aquellos asuntos en los que se enseñan cosas de las Escrituras. Si alguien maduro espiritualmente se siente movido a enseñar aspectos de las Escrituras, y ciertamente se debería mover a ello, porque eso es testificar de las excelencias de aquel que nos llama a su luz maravillosa, como en cierta parte está escrito, hay ciertas partes controvertidas en ellas, especialmente en tema de simbología, que no deberíamos ser dogmáticos en ello y enseñarlas como esta es la interpretación correcta. Porque esto es una gran responsabilidad, porque esto de la enseñanza es un tema muy serio. Pablo, con toda la autoridad apostólica que tenía, llegó a decir en su carta a los Gálatas, pero si aún nosotros, y con nosotros se refería evidentemente a la autoridad de todos los apóstoles, o un ángel del cielo, os anunciaran otras cosas contrarias a las que os hemos anunciado, sea maldito. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia unas cosas contrarias a lo que recibisteis, sea maldito. Hay una entidad llamada Babilonia la Grande o la ramera de Babilonia descrita en el libro de Revelación
o en el Apocalipsis, como he dicho antes, que popularmente se describe. He leído de todo acerca de la identidad de esta figura, que es una religión particular, que es un grupo de religiones, que es una organización, que es una coalición de países, que es un país particular, que es una ciudad, y todos reclaman que su interpretación es la correcta, basada en las Escrituras. Y con esto hay muchas cosas así. Acerca de este libro y de todos los personajes y entidades que en él figuran, en el libro de Revelación, ¿tiene aplicación única y exclusivamente en cosas por venir? Puede ser que sí. ¿Todas las figuras y entidades descritas en él se han cumplido ya, se están cumpliendo y todavía falta por cumplirse en nuevas cosas por venir? Sí, puede ser esto también, que el poder de Dios es tal y la profecía que Él es capaz de hacer es tal, que sea una historia del mundo desde que Juan lo escribe en el año 100 aproximadamente, actualmente se esté cumpliendo y todavía habrá un nuevo cumplimiento. Esto es posible. Pero ¿alguna persona u organización religiosa puede afirmar la interpretación correcta acerca de todas estas figuras? Ojo con esto, porque figuras parecidas a las que están descritas en este libro las tuvo Daniel, que vivió en el exilio en Babilonia cuando Jerusalén fue destruida en el siglo VI antes de nuestra era. Pero es que fueron ángeles quienes le revelaron las explicaciones correctas, y mediante sueños. Y José, uno de los hijos de Jacob, interpretó sueños de un faraón egipcio, pero porque Dios se los reveló. Hoy día hay revelaciones así. La capacidad de profetizar, de hablar en lenguas como hablaron los primeros cristianos, de tener visiones como las tuvo Juan, parece que definitivamente se acabaron con la muerte de ellos. ¿Y qué queda? Las Escrituras. Todo lo necesario está escrito ahí ya, y a menudo las profecías no se comprendieron del todo hasta que ocurrieron los eventos predichos. ¿Se conocía el fin de la ciudad de Jerusalén en el año 70? Sí, sí. ¿Por qué se sabía? Porque Jesús lo dijo. ¿Se comprendieron del todo todos los detalles? Pienso que no. Incluso en el momento en el que Jesús lo predijo, parece que sus discípulos no le dieron mucha importancia. De hecho, este evento creo que en ninguna carta apostólica se menciona. Sí sabían que el sistema religioso judío de su tiempo se había acabado, porque Jesús acaba con él. Pero la destrucción de Jerusalén como tal, solo cuando los ejércitos romanos empiezan a acampar contra la ciudad y de repente se retiran, parece que el consejo de Jesús que dijo de cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos acampados, echen a huir a las montañas, empezó a tener sentido. Es curioso que cualquiera que recordase estas palabras de Jesús, escritas en Lucas 21, se preguntase cómo es posible que, estando rodeada la ciudad por los ejércitos romanos, fuesen a ser capaces de huir a las montañas que estaban cerca. Por cierto, estando rodeados, ¿era posible la huida? Pero para que se conozca el poder de la profecía. Tuve el placer de leer dos obras del historiador judío Flavio Josefo, que vivió la destrucción de la ciudad en el año 70. Estas dos obras son Antigüedades de los judíos, que es muy extensa y es de lectura complicada, pero muy enriquecedora acerca de todos los detalles de la cultura hebrea, y la otra es La guerra de los judíos, que narra con mucho detalle cómo fue la resistencia judía a la invasión romana. Es en este último libro, que realmente son dos, donde explica que en un primer acercamiento de las legiones romanas unos años antes del año 70, por algún extraño motivo hubo una retirada repentina del ejército, dejando de nuevo libre las salidas de la ciudad. Dudo mucho que Josefo conociese la profecía de Jesús, pues solo le menciona de pasada en un texto, y sus libros para nada estuvieron basados en materia cristiana, sino en explicar cuál era el contexto social y político de la Jerusalén de su tiempo, desde un punto de vista ajeno completamente a un cristianismo que, por cierto, en aquel entonces empezaba a tomar cuerpo como forma de vida, pero que todavía era ajeno en la mente de muchísimas personas. Pues bien, es en esta retirada repentina cuando los primeros cristianos que tenían en mente las palabras de Jesús encuentran la forma de salir de la ciudad y huir. Unos años después, 3 o 4 años después, el general Tito, hijo de aquel entonces emperador romano Vespasiano, llega, acampa y no con poca dificultad, según la obra de Josefo, llega a penetrar en la ciudad, arrasa el templo y el sistema religioso judío y la misma ciudad llega a su fin. Para los que dudan de las profecías de las Escrituras, quienes hayan visitado Roma podrán acordarse del arco de Tito, donde están grabados los soldados romanos llevándose los candelabros y los tesoros del templo de Jerusalén en honor a su victoria.
Está en la parte sudeste del Foro Romano y queda más o menos en la parte noroeste del Coliseo, a unos 200 metros de él. Parte de los recursos que el ejército romano saqueó sirvieron para construir precisamente el propio Coliseo, que se empezó a construir poquito después. Entonces, el punto que quiero señalar es huir de las interpretaciones personales y los dogmas acerca de cosas que no están claras y que precisamente no son elementales para construir nuestra relación con Dios y con Jesús, y apegarnos evidentemente a aquello que las propias Escrituras no dan margen a error y que sí son elementales en esa relación. Esos 3 o 4 puntos que al principio señalaba, donde gira todo el mensaje bíblico y donde no puede haber diferencias en ningún cristiano genuino, son los siguientes. 1. El Dios de la Biblia es el único Dios vivo y verdadero, y como creador es digno de ser adorado. 2. Jesús es la imagen de ese Dios, es su propio Hijo y el único medio y la única autoridad sobre cada uno de nosotros en relación a la adoración antes mencionada. 3. Las Escrituras no son una creación humana, están inspiradas por Dios y por tanto reclaman legítimamente una autoridad que es incuestionable. Y 4. Hay un juicio que está por venir que restablecerá la soberanía que sólo a Dios le corresponde y que nos aplicará a cada uno de nosotros. Y evidentemente, como un añadido, son 4 puntos muy potentes, porque el tema de la adoración a Dios implica una estructuración moral y de conducta de lo que tú eres, de tu forma de vida, de tus ideas, de cómo piensas, de cómo te relacionas con el mundo, que es inapelable. El tema de la libertad y de la conciencia están contenidos dentro de esto, pero no para que cada uno haga lo que le dé la gana, porque no se trata de esto. Se está en libertad de mandatos de hombres en materia espiritual que esclavizan y que tuercen las Escrituras, pero no en libertad para con Dios. Y de nuevo, la libertad que Dios da es una libertad real, no son cadenas. Las cadenas las ponen los hombres, no Dios. Cuando los hombres encierran a los animales para el puro disfrute de los hombres, eso no viene de Dios. La libertad de los animales en su naturaleza es lo que viene de Dios, y es lo que hace al animal ser lo que es según la orden de su creador. La esclavitud de un jilguero en una jaula no viene de Dios. Un jilguero en su hábitat, que come lo que quiere y que vuela donde quiere, en completa libertad, eso es de Dios. Pues esto aplica al ser humano también, donde hay una serie de libertades que hace al hombre y a la persona ser lo que es, pero apegado a una forma de vida y de conducta que está intrínsecamente relacionada a cómo espera que Dios actúe, y por esto llega a ser alguien aprobado por Dios. Y entonces, esta es toda la teología de las Escrituras. Y aunque estos 4 puntos son esenciales, el número 2 es de vital importancia. Y si no hilamos correctamente no sobre mi verdad, sino sobre la verdad de este punto desde el punto de vista de Dios, acabamos torcidos. El punto 2 es vital y servirá para responder a la pregunta crucial que haré al final de este audio. Porque concordaréis conmigo en que la mentira burda o evidente no es peligrosa, es fácil de detectar. Por lo tanto, es lo que está torcido de manera sutil, lo que está torcido de manera oculta, taimada, lo realmente peligroso. La mentira que parece no serlo, la mentira que hace que realmente veamos una realidad que efectivamente vemos con nuestros ojos. ¿Habéis visto el efecto que crea en nosotros esas gafas que llamamos gafas virtuales? Nos las ponemos y de repente empezamos a mover nuestros pies y nuestros brazos de manera que, para el que no las lleva, esos movimientos parecen hasta ridículos. Pero la persona está viendo su realidad y se mueve, actúa y piensa en base a lo que está viendo, y lo está viendo con sus ojos físicos, no es imaginación. Pero está viendo la realidad, para él o para ella, sí. Y por más que le digas ven por aquí o ve por allá, si esa persona está viendo en esas gafas que tiene que ir a algún sitio para huir de algún peligro, te hará caso omiso. Pues bien, hay alguien que ha conseguido que para algunas personas los 4 puntos que acabo de mencionar no existan. Para un ateo, conocer la identidad de ese ser cuando no cree en la existencia de Dios mismo es bastante complicado. Pero para los que sus sentidos internos les llevan a aceptar la existencia de Dios, de lo que se trata entonces es de deformar alguno de los puntos mencionados. Y el que deforma de manera magistral, de nuevo,
es el punto número 2. De manera que en mi fuero interno creo en los puntos capitales de las Escrituras, pero me acabo desviando porque la atención de manera sutil comienza acertadamente en el punto correcto, pero me acabo torciendo. Este es el peligro. Y esta es la mentira por antonomasia, de forma que entonces aparece algo que es virtual, aparentemente real. Y ese engaño, como digo, viene de alguien con una inteligencia que no podemos ni imaginar, pero es una inteligencia usada para mal, y él mismo está torcido, y firmemente en oposición a la verdad. Y como en muchas ocasiones, él mismo piensa, no puedo eliminar la verdad, la deformo. Y de nuevo pregunto, ¿la ciencia ficción es ciencia? No, es ficción. ¿La inteligencia artificial es inteligencia? No, es artificial. Porque él mismo no puede crear nada, porque el único capaz de crear cosas e ideas es Dios, entonces su único recurso es alterar la realidad de los conceptos. Y es en estos aspectos donde se mueve, en lo aparente, en el disfraz, en lo no real. No quiero empezar a hablar de la identidad de este ser porque ya sería demasiada información, y de hecho me estoy alargando más de la cuenta. Ya hablaré de él en otro momento. El objetivo de este audio es hablar de que el caudal de información que hay en las Escrituras se puede aprender, hay que leerlas, las cosas esenciales que hay en ellas no son muchas y son alcanzables, y que es un libro para leer y releer. Nos da respuestas cruciales, y cuando se dominan son capaces de hacerte ver cosas ocultas que te protegen física, emocional y espiritualmente. No estoy hablando de artes mágicas, estoy hablando de una protección real, porque ya lo resaltaba al principio, la falsedad, lo virtual, la mentira y un ideal de vida en el que el componente del creador está definitivamente fuera de esa fórmula solo conduce al daño y a un daño serio. En relación al punto 2, de nuevo, y para acabar este asunto, señalaré un texto en el capítulo 6 de Juan que dice: Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo atraiga. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo atraiga. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo atraiga. Y volviendo al tema del que estaba hablando, y por eso he explicado todo esto que he mencionado, porque el tema de la resurrección que se menciona en la Biblia es un tema que, como decía, aparentemente es claro que se habla de una vuelta a la vida solo en el espíritu, dejando el cuerpo fuera de lugar, pero que deja abiertas desde mi punto de vista otros temas que no responde, y es lo que trato a continuación. Jesús, respondiendo a los saduceos que le hacen una pregunta, y que eran un grupo religioso que no creía en la resurrección, les dice que los que se levantan de nuevo son como los ángeles, que ni se casarán ni se darán en matrimonio. Sabemos que los ángeles son espíritus y no tienen cuerpo físico. Entonces la pregunta es, ¿está Jesús diciendo que en la resurrección los seres humanos muertos serán espíritus como ellos, sin cuerpo físico? ¿O está diciendo que ni se casarán ni se darán en matrimonio como los ángeles? Estoy dejando una pregunta, no acerca de lo que está claro que está diciendo, que las personas que resucitan ya no contraerán matrimonio ni serán casadas, y por lo tanto ya no será necesaria la procreación, lo cual, insisto, es claro que va a ser así, sino que mi pregunta es acerca de qué naturaleza van a tener los resucitados. Pero luego Pablo dice efectivamente a los corintios que sangre y carne no pueden heredar el reino de Dios. Y también explica que se siembra cuerpo físico, se levanta cuerpo espiritual. Es decir, muere el cuerpo y a la resurrección se levanta solo cuerpo espiritual. Por tanto, aparentemente, y digo aparentemente, se deja claro que el ser humano que Dios considera digno de ser levantado, porque el término resurrección significa literalmente esto, ponerse en pie de nuevo, será algo puramente espiritual. Pero hay un detalle digno de mención en este asunto: la propia resurrección de Jesús y cómo resucita. Jesús resucita con el mismo cuerpo con el que muere. De hecho, a Tomás, uno de sus discípulos, que inicialmente no cree que Jesús haya resucitado, y de hecho al principio nadie lo cree, porque cuando dos mujeres van a visitar el sepulcro el primer día después del día de reposo, que los judíos llamaban el Sabbat, y lo encuentran vacío, y dice el registro que dos varones con ropa fulgurante las dicen que vayan corriendo a los discípulos y díganles que Jesús ha sido levantado,
y entonces se van corriendo a Pedro y a Juan y a todos los demás, y el registro dice que ellos las tomaron por locas y como que decían tonterías. Entonces, como digo, a Tomás le dice: mete tus dedos aquí, haciendo alusión a las impresiones que los clavos romanos habían dejado en su carne, y ve que un fantasma no tiene carne y huesos así como yo tengo. Y es entonces ahí cuando Tomás cree que es él y dice esas famosas palabras: mi Señor y mi Dios. Pero, y aquí voy al detalle importante, a pesar que Jesús resucita con su cuerpo, hay algo extraño en ese cuerpo que lleva a que los que le ven inicialmente no saben que es Él, es decir, no le reconocen. Esto lo sabemos porque cuando leemos el capítulo 20 de Juan, María Magdalena, al ver el sepulcro vacío, ella inmediatamente piensa que se han llevado el cuerpo. Aquí vemos cuán ajeno en la mente de los discípulos era no el concepto de la resurrección, porque los judíos de aquel tiempo creían en este asunto, sino por realmente falta de fe, a pesar que Jesús en varias ocasiones les había advertido que esto iba a pasar. Entonces, por falta de fe, ellos inicialmente se ponen a pensar que alguien ha debido de entrar y llevarse el cuerpo. Por eso, como digo, en el capítulo 20 de Juan dice que María Magdalena se pone a llorar y alguien se le acerca y le dice: mujer, ¿por qué lloras? Y ella responde: se han llevado a mi Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces el verso 14 dice literalmente: entonces vio a Jesús de pie, pero no discernió que era Jesús. Entonces solo le reconoce cuando entonces Jesús grita: María. Entonces es ahí donde ella le reconoce. Y después, en otra aparición que hace ante Pedro, Juan, Santiago y otros discípulos mientras pescaban, que por cierto, este es otro detalle digno de mención, aunque no tiene nada que ver con el asunto del que estoy hablando. Es decir, si alguien no ve que el cristianismo es un milagro, es porque no conoce las Escrituras. Los discípulos de Jesús no comprendieron muchas de las cosas que Jesús dijo. Sabían que había algo extraordinario en él, conocían de primera mano los milagros que hizo, sabían el magnetismo que su manera de hablar generaba en las personas, pero no conocían la trascendencia de su enseñanza, de su ser, ni de lo que estaba por venir, ni por supuesto de su muerte, porque por miedo le abandonan. Cuando la maquinaria del sistema religioso judío, lo que era el Sanedrín, se pone en marcha para matarlo, entonces por miedo le abandonan y cuando le ejecutan lo que hacen es esconderse en casa con las cerraduras echadas. Y digo que no comprendieron inicialmente qué era lo que tenían que hacer, si es que ellos ni tan siquiera en su imaginación pensaron ni de lejos que tendrían que hacer algo, lo que hacen es volver a sus trabajos. Y de hecho esta aparición ilustra eso, ¿no? Es una aparición que tiene lugar cerca del mar de Tiberíades y ellos estaban pescando, que eran sus oficios. Si no hubiese habido algo sobrenatural en Jesús, su mensaje se habría perdido, sus discípulos habrían vuelto a sus quehaceres y en una o dos generaciones todo aquello se habría olvidado. Pero las apariciones de Jesús inician algo extraordinario en sus mentes, y todo lo milagroso que Jesús hizo antes de su muerte cobra todavía mucha más fuerza y ya, siendo testigos de su resurrección, se ponen a testificar de lo que vieron y oyeron. Por eso Juan en su primera carta, porque escribe 3, dice literalmente: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado atentamente y nuestras manos tocaron, es lo que estamos informando. Estas personas estaban muy lejos de querer iniciar un movimiento que habría acarreado más persecución del Sanedrín, más vigilancia por parte de Roma y por supuesto lejos intelectualmente de iniciar nuevas ideas acerca absolutamente de nada. En su mayor parte eran analfabetos, personas muy humildes que se dedicaban a tareas como la pesca y similares. Pero Juan dice: lo que hemos oído, visto y tocado es lo que les impulsa a escribir. Y por supuesto el Espíritu de Dios, obviamente dando prueba de que todo lo que se inició en aquellos años era no por mano del hombre, sino por la propia mano de Dios y que es capaz de perdurar 2000 años después. Deformado, sí, es cierto, pero esto es otro tema. La verdad no desaparece porque se corrompa con mentiras. La verdad perdura. Otra cosa es que exija, como decía al principio, esfuerzo por descubrirla. Pero bueno, entonces se aparece a ellos en la playa del mar de Tiberíades y dice el registro que cuando le ven no disciernen que es él. Entonces se usa dos veces este asunto de que le ven y no le reconocen, una con María en el sepulcro y otra aquí. Y es aquí donde es importante reflexionar. El cuerpo es el mismo, pero no le reconocen. ¿Qué pasa entonces? De nuevo Pablo en la carta a los Corintios habla de un cuerpo glorificado.
No sabemos qué es exactamente un cuerpo glorificado como lo indica Pablo, pero es un cuerpo que ya no está sujeto al tiempo y por tanto no peca, no envejece y no muere. ¿Es el mismo aspecto del cuerpo que Adán tuvo? Es posible. Adán y Eva son hechos con la perspectiva de no morir, eran perfectos. Por tanto, el nuevo cuerpo que Dios da es un cuerpo glorificado, ya no sujeto a esa herencia de morir que arrastramos desde Edén. En ese aspecto extraño que no conocemos, lo que hace que el cuerpo de Jesús, aun siendo su cuerpo, hace que los demás no lo reconozcan inmediatamente. Pero Jesús, ciertamente, una vez resucitado, para relacionarse con sus discípulos, tiene un cuerpo físico que toca, que anda y que come, que ingiere alimentos. Entonces parece como si ahora el espíritu que todos tenemos está sometido a las leyes temporales del cuerpo físico, pero en la resurrección es como si se volviera al revés. Lo físico se somete y se contiene dentro del espíritu, de manera que el espacio y el tiempo ya no comprenden o ya no se comprenden de la misma manera. Estos aspectos yo sé que son difíciles de entender y que las escrituras no dan todos los detalles. Pero de nuevo, ¿qué es lo esencial? ¿Habrá resurrección? Sí. ¿Está relacionada con el juicio que viene? Sí. ¿Para todos igual? No. ¿De qué depende? De una relación o una no relación con Dios. ¿Rebaja un solo gramo mi temor y mi amor por Dios el no comprender todos los detalles? No, en absoluto. ¿Dios espera que comprendamos todos los detalles que no aparecen claros en las Escrituras? Dios espera que comprendamos la esencia de las Escrituras, aquello que es capaz de generar en nosotros la voluntad y el poder de amarle y temerle. Y la esencia, a menudo, no significa tener que comprender todas las cosas. ¿Deberíamos ser dogmáticos a la hora de enseñar ciertos asuntos que no parecen muy claros? No deberíamos serlo. De ahí que insista en los 4 puntos anteriores que he mencionado. De esos 4 puntos se va creciendo y todo se va ramificando y comprendiendo todo más y más, pero en mi opinión hay aspectos en los que querer tener todos los detalles me parece erróneo. Por tanto, en esta línea, el aspecto a mencionar es: a día de hoy el concepto hombre o ser humano no se comprende sin un cuerpo físico. Y las Escrituras, hasta en la ultimísima parte del último libro de la Biblia, que es Revelación, hablan del hombre, pues ahí afirman que cuando está todo cumplido, la tienda de Dios estará con la humanidad. Así que eso de ir al cielo, como muchas veces se enseña, puede ser cierto, pero con matices. Y que esto no contesta el concepto hombre, porque ese concepto parece que no está destinado a desaparecer desde el punto de vista de Dios. He tocado este aspecto como ejemplo vívido de que está bien hacerse estas preguntas. De nuevo, ¿me destruye la fe, mi amor y mi temor a Dios? Es justamente lo contrario, porque el aspecto fundamental, donde no hay dudas, es del juicio por venir. Porque desde Génesis hasta Revelación se habla de que Dios es un juez justo y la causa judicial, por decirlo de alguna manera, está en sus manos. Y como en toda causa judicial hay una instrucción o un inicio, hay una investigación y unas pruebas, y finalmente hay una sentencia. ¿En qué estadio nos encontramos? Nuestra vida misma es una prueba. Es aquí donde Dios, según los Salmos, dice que los ojos de Dios están discurriendo por toda la tierra para ver si alguien tiene perspicacia, alguien que le busque. Esto está concretamente en el capítulo 14 del libro de los Salmos. Y por cierto, hay cierta doctrina o enseñanza que conozco bien, que para responder lo anterior dice que habrá 2 clases de cristianos, unos que van al cielo, que son hijos de Dios, y otros que vivirán en la tierra y que de momento no son hijos de Dios. Quienes se dedican no solo a enseñar, sino a apoyar semejante desviación, porque cosas como estas niegan las Escrituras y ponen al mismísimo Dios como mentiroso, deben de saber que tal concepto ni tan siquiera se insinúa ni de lejos en las Escrituras, porque cualquier persona de cualquier clase que tenga en su interior el deseo sincero de conocer las Escrituras y el mensaje de Jesús, sobre cualquier persona toda la Escritura le aplica, toda. No hay ni tan siquiera un solo texto que no le aplique, ni uno solo, bajo la sola pretensión de que hay 2 clases de cristianos, reclamando un concepto de autoridad mal entendido y mal desarrollado.
porque les aplica lo que dijo Jesús a los saduceos: ustedes están muy equivocados porque no conocen ni las Escrituras ni el poder de Dios. Y finalmente, un asunto importantísimo del que las Escrituras hablan, que es el de la idolatría. La idolatría es un tema serio en las Escrituras. Significa rendir adoración o estar enfocado más allá de lo normal en algo que no es el Dios Todopoderoso. Un dirigir nuestros recursos, habilidades o vida más allá de lo normal a alguien o algo que no es Dios. Uno de los famosos 10 mandamientos, escritos ahora hace más de 3500 años, decía: no tendrás a otros dioses además de mí. Y en otra parte, en el Deuteronomio, escrito por Moisés, se indica: tienes que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. La idolatría que existía en el antiguo Egipto, o luego más cercano en el Imperio Romano, por ejemplo, va más allá del hecho de usar una imagen o postrarse ante una estatua, algo que probablemente ha quedado en las creencias de estas personas que vivieron hace 2000 o 4000 años, y que hoy día ya está fuera de lugar. Pero el significado de la idolatría antigua con respecto a la moderna no ha cambiado. Ha cambiado la estética, la forma, pero no el fondo. ¿No es la deificación de uno mismo una idolatría pura? ¿Qué es la deificación de uno mismo? Por ejemplo, el estar centrado constante y permanentemente en la adquisición material para alimentar nuestros sentidos. El usar a personas dependiendo de las cosas que nos pueden ofrecer, intereses básicamente. El ceder toda nuestra confianza o admiración a personas famosas que ni tan siquiera conocemos. El dejar influenciarnos por personas a las que aparentemente les va bien y tienen éxito para lograr lo mismo que ellas, de nuevo enfocándolo en sentido material o en un concepto de éxito que se centra en el yo. El centrarnos demasiado en nuestro éxito a costa a menudo del perjuicio de los demás. El centrar gran parte de nuestro tiempo en vender nuestra imagen o modo de vida y estar pendientes de los seguidores que pueda tener mi cuenta, con la cantidad de recursos y de tiempo que eso conlleva. El poner mi vida al servicio de ideales o ideologías no basadas en el conocimiento de Dios, ideologías que nunca soportarán el paso del tiempo, seguro, seguro. Poner mi expectativa de futuro en la consecución de esos ideales. La lista hoy día es interminable. La idolatría hoy día ya no son estatuas ni dioses con cabezas de animales. A menudo suele estar enfocada en el yo. Hoy día la moda es estar continuamente enfocándose con el móvil, continuamente. Es cierto que muchas personas son jovencitas, otros no tanto. ¿Es ignorancia? Seguro, junto con otras muchas cosas más. Pero pensemos en la ignorancia. La ignorancia te puede matar. Piensa en todos los supuestos en los que la ignorancia te puede matar, porque seguro que encontrarás muchos. Y otro ejemplo de idolatría sería el conceder una autoridad no debida a personas que reclaman una cierta posición de autoridad y que anulan dos cosas: el mensaje bíblico y nuestra capacidad de razonamiento. Esto no es lo mismo que la obediencia debida que una persona debe de manera legítima a su superior en el ámbito laboral o, por supuesto, la obediencia debida a las normas y leyes que rigen en el sitio donde uno vive. Es una autoridad ilegítima más enfocada en la dominación sobre una persona en aspectos personales o espirituales que solo debe estar sometida a Jesús y a las Escrituras. Porque si esto sucede, ya no es el Espíritu de Dios quien controla y edifica a la persona, sino que es otra cosa. En el capítulo 8 de la carta a los Romanos de Pablo, él escribió bajo inspiración del Espíritu de Dios: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, ¿se puede estar siendo guiado por otra cosa que no sea el Espíritu de Dios? ¿A quién concede esa autoridad en este asunto? El punto de que la autoridad indebida puede ser una forma de idolatría se ve en la pregunta que los fariseos, quienes sustentaban la posición de poder en el antiguo sistema religioso judío de los tiempos de Jesús, le dirigieron a él mismo, en el capítulo 21 de Mateo, cuando le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio esta autoridad? La autoridad que estas personas reclamaban estaba basada en un sistema de poder, no en la verdad. Y si alguien, en materia moral, ética o espiritual o forma de vida, anula la autoridad que solo pertenece a Jesús y la dirigen a otras personas que la reclaman, basándose en preceptos o sistemas organizacionales del antiguo Israel y que definitivamente son una mala interpretación de las Escrituras, esa autoridad es una forma de idolatría. Por tanto,
Dios ha puesto el medio para llegar hasta él, que es la persona de Jesucristo, su propio Hijo. Ha puesto la norma. Pero si alguien dice no, sino que además se necesita o necesito esto y te explica y justifica el por qué, ya no es la norma de Dios, sino la tuya propia. Está negando su poder y está negando la fe. Este asunto es un asunto muy serio. Entiendo que para alguien que no esté relacionado con el mensaje de las Escrituras esto pueda resultar un poco abstracto, pero para todas las personas que afirman sostener sus creencias en Dios, el concepto de autoridad es algo serio en lo que reflexionar. Y esto es hablar de idolatría solo. ¿Y qué hay de la envidia? ¿Y la soberbia? ¿Y del trabajo deshonesto, que es lo mismo que robar? ¿Y de la infidelidad, ya sea con tu pareja o con cualquier otra persona, o en la manera como manejas tus asuntos personales? ¿Y de la mentira o el engaño? ¿Y qué hay de la violencia? En todas sus manifestaciones, porque violencia no es solo agarrar un palo y destrozar algo y lesionar a alguien. La injusticia misma genera violencia. ¿Y qué hay de nuestro deseo y nuestra decisión de vivir a espaldas del Creador? De ignorarle. ¿Y qué hay de la hipocresía? Seguro que recordaréis cuando comenzó el conflicto en Ucrania la cantidad de gente que se armó de valor y fue allí incluso en grupos de autobuses llenos a ayudar y a traer gente necesitada. Yo en mi esfera cercana conocí no pocas personas que efectivamente me consta que fueron allí, principalmente porque lo anunciaban a bombo y platillo y también y sobre todo porque era importante que semejante gesto de bondad fuera conocido por los demás y fuera publicado en las redes sociales de cada uno. Eso es importante. Pero mirad el contraste en lo que Jesús dijo. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Jesús pensaba a menudo en los fariseos, una rama del movimiento religioso judío a los que les gustaba ser vistos en las calles y anunciar su propia bondad y su propia justicia delante de todo el mundo. Es decir, vendían o se exponían delante de todo el mundo. Pero 2 años después del inicio de aquel conflicto, ¿dónde están los arrebatos de voluntariado inicial? ¿Están ahora peor los ucranianos o mejor? ¿No hay ya voluntarios para ir a la Franja de Gaza? A menudo la insistencia y el machaqueo constante de la palabra sostenible y ecológico debería hacernos preguntas. En la sociedad occidental nos hemos vuelto demasiado limpios, ¿no es cierto? Nos ponemos guantes de plástico, que por cierto es súper contaminante, para no tocar con la suciedad de nuestras manos las frutas o las verduras que echamos a nuestro carrito y que pueda contaminar a otro. E incluso nos molestamos cuando alguien no usa los guantes. De nuevo, hablando de la hipocresía de los fariseos, Jesús dijo: «Ay de vosotros, fariseos, guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad». Claramente, Jesús está apuntando a lo interior de cada uno, mientras que la gente suele tender a mirar la limpieza y la pulcritud en lo exterior, en lo que ven otros, y a tener cuidado en ser extremadamente cuidadosos o limpios en las cosas materiales, cuando realmente es de dentro de donde emerge una verdadera limpieza. Esto está acorde con unas palabras que él dijo y que son las siguientes: «No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre, porque lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre». Evidentemente Jesús no está abogando por la suciedad o mala higiene que una persona deba tener. Está dando una explicación a la tendencia humana en buscar la limpieza o pulcritud en lo externo y a descuidar totalmente lo interno, que es la verdadera limpieza.
En mi humilde opinión, y especialmente en la cultura occidental, donde nos creemos los transmisores de los valores más avanzados a todos los demás, es evidente que la hipocresía que existía hace 2000 años en los tiempos de Jesús está hoy día más vigente que nunca. Porque lo sostenible no está basado en la limpieza externa de las cosas. Lo sostenible empieza desde dentro de la persona. Y una vez que uno está limpio, o al menos lo más limpio posible, eso se proyecta irremisiblemente después en lo externo. Dios no nos pide actos heroicos. Eso está bien leerlos en los libros escritos por emperadores romanos. Dios pide conducta. Y la conducta no es un hecho aislado. La conducta es la tendencia de una persona a actuar de una determinada manera, porque su arquitectura de valores le impulsa a cumplir con esa conducta. Y cuando eso sucede, entonces ahí aparece el verdadero significado de la palabra sostenible, porque el mérito reside entonces en una conducta sostenida en el tiempo. Ese es el único acto heroico que Dios pide. Entonces, pensamos, como creo haber dicho antes, que la vida que Él quiere es una vida con una sotana en un monasterio, pensando todo el día y sin disfrutar de las cosas que nos ha dado. Ese no es el modo de vida que nos impuso en un principio. Que por cierto, ahora que menciona la palabra principio, y ya he tocado esto un poquito antes, para los que ven en la creación del hombre y la mujer una fábula, y los que se ríen del acontecimiento que supuso una desviación de lo que Dios nos ordenó, diciendo ¿quién en su sano juicio puede creer estas cosas? Les diría que sin embargo tengo que ser serio y creerme una teoría que dice, aun con todas sus lagunas y todas sus contradicciones y todos sus vacíos, que una suma incalculable de casualidades hicieron el increíble diseño del cuerpo humano y de toda la biología que nos rodea en la naturaleza. Me lo tengo que creer y no reírme. Eso sí, pensar en un magnífico arquitecto que nos ha dado un libro que dice que hay cosas que vemos, pero cosas que no podemos ver, pero que aún así existen, eso no. Y creernos muy intelectuales y avanzados. No sabemos cómo será el tiempo dentro de 5 días, pero aseguramos con certeza matemática acontecimientos en el planeta de millones de años atrás. Y entonces se dice, es que lo dice la ciencia. No, la ciencia genuina habla de Dios. Lo otro es ciencia ficción. También nos creemos más justos que Dios y decimos, ¿cómo es posible que permita esto? Que haga esto. Pero deseamos los beneficios de la protección que Él nos puede dar, pero el cómo vivir lo decido yo, porque eso de la moralidad que Él explica, eso no va conmigo. Que nadie piense que las Escrituras contienen una interminable lista de mandamientos u órdenes para complacer a Dios. Un profeta del siglo VIII a.C., Miqueas, escribió en el capítulo 6 de su libro: «Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué es lo que el Señor tu Dios está pidiendo de ti sino ejercer justicia y amar la bondad y ser humilde al andar con tu Dios». Y Jesús también declaró: «Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera». Esto lo dijo él en el capítulo 11 del libro de Mateo. ¿Cuál es el problema entonces? Que nos hemos desviado tanto de la forma de vida que Él quiere, desconectados de Él, que para cumplir la sencillez de sus mandamientos muchas veces se requiere un cambio drástico y radical. Engaño, falsedad, deslealtad, infidelidad, egoísmo, egocentrismo, envidia, competencias, superficialidad, estar en un estado mental de saber razonar las cosas infantil, vanidad en las cosas, hipocresía, idolatría, desobediencia, despotismo, faltas de respeto. La lista es interminable. No se trata de ser perfectos, tampoco de ser héroes, como decía antes. Dios sabe que muchas veces nuestras tendencias es a lo injusto, a lo malo. Pero si somos conscientes moralmente de nuestros errores y sometemos nuestra vida a la influencia de Dios a través de las Escrituras y del testimonio que Jesús dio, y tenemos como norma de conducta lo justo e intentamos apegarnos a ella a pesar de nuestros errores, y hablando con Dios continuamente, entonces estamos en el camino correcto. Pero si Dios no es necesario, volvemos al punto de partida y ¿cuál es nuestro fin? Jesús en Lucas el capítulo 17 dijo: «Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos.
Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. De nuevo, para los que creen que el diluvio no es un acontecimiento histórico, que observen detenidamente quién hace que el sol salga con precisión por el este y se ponga por el oeste. ¿Es un algo o es la casualidad? Jesús existió, sus milagros revelaron que tenía la autoridad dada por su Padre, que hacía cosas sobrenaturales, que ha dicho cosas sobrenaturales que han resistido el paso del tiempo y asegura que vendrá otra vez, pero esta vez de otro modo a como vino hace 2000 años. Que nadie piense que Dios es un Dios vengativo, sin bondad, que pone en obligación a todos y que el modo de vivir que Él pide tiende a la infelicidad. Es absolutamente todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Pero es un modo de vida que exige esfuerzo, porque el entorno está tan contaminado, que esa forma de vida exige esfuerzo para no contaminarse. Muchas veces creo sinceramente que más que hacer se trata de no hacer, o de rechazar la tendencia a la inmoralidad, a los no valores de este mundo. Las escrituras son el registro inspirado por Dios que consisten a menudo en advertencias. Las advertencias son avisos de que el seguir un determinado modo de vida o una determinada escala de valores o principios que no se ajusten a la arquitectura de valores que Él nos manda tiene consecuencias. ¿Tiene el ser humano la capacidad de tener éxito en fijar los principios a seguir en la forma de vivir y la forma de relacionarnos con el mundo? ¿Tiene el ser humano la capacidad de poder vivir desconectado de su creador? Bueno, los resultados del curso de la historia hasta el mismísimo día de hoy da una respuesta certera a esto. Y también hay un aviso de que nuestra vida, sean los años que sean los que vivimos, tiene necesariamente un resultado después que no acaba en la muerte. Después hay un pago que hay que hacer, una retribución, porque la justicia de Dios exige ese pago. Esto es indeclinable, no lo podremos evitar. Es sí o sí. La justicia de Dios no es como la justicia de los hombres, que a menudo o no se ejecuta o directamente se convierte en injusticia. La justicia de Dios exige ser cumplida y además exige ser cumplida de manera perfecta. Y de nuevo, ¿son las advertencias las exigencias de un Dios cruel? Todo lo contrario. A menudo Jesús se refirió a Dios como el Padre de ustedes. Un ejemplo está en el capítulo 6 de Mateo, ¿no? Donde, recomendando que no nos inquietásemos en demasía por las cosas que necesitamos en nuestro día a día, Él dijo: vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas hasta antes que se las pidan. O en el mismo capítulo, cuando le preguntan sobre cómo orar, y Él desaconseja hacer como los fariseos de su tiempo, ¿no? Que, como he dicho antes, ostentaban el liderazgo religioso y espiritual de su tiempo y les gustaba exponerse ellos mismos en lugares públicos muy visibles para hacer ostentación de su propia justicia. Y sin embargo Él decía: sin embargo tú, cuando ores, entra en tu cuarto privado y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Entonces tu Padre que mira en secreto te lo pagará. ¿Es correcto y es asumible pensar que Dios es un ser tan real que podamos verle, comunicarnos y hasta tratarle como un padre? Pensemos de dónde vienen los sentimientos humanos que un padre tiene por un hijo. El sentimiento de especial protección que siente una madre por su hijo. La respuesta es porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y de ahí viene que podamos sentir alegría, sentido del humor, compasión, repudio por determinadas conductas y necesidad de justicia. También el concepto de la conciencia, porque todos estos valores son la creación de Dios en el hombre. De tal forma que Pablo hace 2000 años escribió: porque cuando los gentiles, un pequeño apunte aquí, los gentiles se refiere a las personas que no conocían la ley de Dios y por tanto cualquier persona que no era de Israel, no israelita, y que por tanto vivía bajo creencias sociales, religiosas o espirituales no sujetos a las escrituras. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos, en el día en que, según mi evangelio,
Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Fijaos que cuando dice cumplen por instinto los dictados de la ley, mostrando que la ley está escrita en sus corazones, lo que está diciendo es que aún sin conocer a Dios, aún sin tener una relación con Él, las personas por naturaleza o por instinto cumplen la ley de valores dada por Dios. El concepto de moralidad es capital, crítico y fundamental. Es la moral lo que define la conducta de una persona en la vida y lo que lleva a la aprobación o desaprobación de Dios. Sin embargo, el objeto de mi audio no es hablar de esto, que quizás abordaré más adelante, porque lo que hoy día es el punto de inflexión en la humanidad es la pregunta de ¿qué es la moral? ¿Quién fija la moral? ¿Y qué autoridad es la que la crea? Y para muchos otros, si debemos estar sujetos a esta autoridad. Si no reconocemos que el punto de partida son las Escrituras, estamos perdidos, porque el objeto de este audio es hablar de que la existencia de la falsedad, el engaño o la mentira impiden o dificultan en sumo grado encontrar ese punto de partida. Y es imposible estar conectados a Dios mediante Jesús sin conocer ese punto de partida que explica el origen y el final de todas las cosas. Si alguien no ve la importancia de esto, es porque prefiere engañar su propia mente y no ver que es una cuestión y un mensaje de vida lo que Jesús nos transmitió. El legítimo dueño y creador de este planeta nos dice que no es un asunto pequeño estar desconectado de él. De nuevo, es un asunto de ganar o perder la vida. Jesús dijo en el capítulo 7 de Mateo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. De nuevo, una advertencia. ¿Pero comprendemos que la advertencia en los asuntos de Dios son una muestra de su amor? Suelo pensar en un padre que constantemente le advierte a su hijo que no debe toquetear ni jugar con el enchufe porque es peligroso. Pero constantemente el hijo desoye la instrucción y sigue toqueteando y jugando con el enchufe hasta que viene el desastre. O cuando el legítimo dueño de un edificio de viviendas tiene perfectamente indicados en los estatutos de la comunidad por escrito qué normas hay que seguir de forma diligente para que la entera vecindad pueda disfrutar de su casa y de las instalaciones que rodean el edificio con completa libertad. Cada vecino y familia tiene una responsabilidad y características peculiares que les definen como familia, por supuesto, pero tiene que haber una uniformidad a la hora de cumplir las normas. Cumplirlas redunda en el beneficio de todos. Pero desde el mismo principio hay una desobediencia generalizada de las normas. La mayoría las ridiculizan y otros muchos voluntariamente las ignoran. Los desperfectos de la ordenada convivencia y del edificio y las instalaciones hacen irreversible su recuperación. Unos en mayor y otros en menor medida desconocen voluntariamente esos estatutos, aunque los tienen. Pero llega un momento en que, tras indefinidas advertencias haciendo caso omiso, los inquilinos son echados y el edificio derrumbado, con el objeto de construir otro nuevo y que otros, que sí conozcan y respeten esas normas, lo habiten. ¿Podemos hablar de que el constructor, su legítimo dueño, es una persona cruel? No sé si traslado bien el punto de que es esencial conocer las Escrituras. La verdad comienza ahí. Todo lo demás no es la verdad, es un sucedáneo, un placebo y una ilusión. Este es el estado actual del mundo. Los no valores o el relativismo moral o los ideales de vida que la vasta mayoría de la humanidad tiene es una imagen que es artificial y por tanto falsa. Porque aun en el caso de que algunos de esos ideales sean aparentemente buenos, escogen un camino que no está inspirado por Dios. ¿Por quién entonces? De nuevo, seguro que conocéis todas esas películas que hablan del fin del mundo, de la venida de extraterrestres, de una época apocalíptica de supervivencia extrema del ser humano, de catástrofes de tamaño gigantesco. Bien, estas historias, que a menudo consisten y están basadas en la lucha ancestral del bien y el mal, pero que son a menudo deformaciones de acontecimientos o de predicciones hechas en la Biblia, se ajustan en cierto modo al conocimiento que alguien tiene y que sabe lo que va a venir. Alguien que conoce a la perfección las Escrituras, a la perfección, pero ese alguien está manifiesta y radicalmente en oposición a Dios. El poder y la inteligencia que este ser tiene, pero que está mal usada, por cierto,
ha tenido la capacidad de engañar durante 7000 años a la inmensa mayoría de las personas, siempre, de usar instrumentos que aparentemente conducen a Dios, a Jesús y a la Biblia, pero que en el camino es capaz de deformar con falsedad cualquier cosa que pueda revelar la verdad, porque la verdad es lo que le va a dirigirle a su final. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, el apóstol Pablo por inspiración escribió de este ser: no se extrañen, porque él sigue disfrazándose en ángel de luz. Trataré en un próximo audio la identidad de esta autoridad, como he dicho en algunas otras partes anteriormente, porque es una autoridad que ciertamente la tiene, cuál es su origen y cuál es el objetivo que persigue. He tratado de exponer la importancia de saber que la verdad es alcanzable, se puede encontrar, que estamos en un mundo inundado de mucha confusión, de mucha incertidumbre, de muchas preguntas, pero que es el resultado del haber dado la espalda durante milenios a esta verdad, que es crítico conocer la figura de Jesús, cuál es su origen, que se explica perfectamente en un libro que sale fuera de lo ordinario, que no procede del ámbito humano, y que este libro afirma ser la guía, el camino, porque hay cosas que no vemos, pero que sí existen, y que nos encontramos en una etapa transitoria hacia algo nuevo que viene y que está en manos de un Dios que es todopoderoso. Que no te asuste la idea de leer las Escrituras. Si lo inicias, es un proceso lento, pero seguro. Tal y como no es asumible que alguien que se apunta a un gimnasio empiece a elevar grandes pesos o a ver resultados a corto plazo, así también la Biblia no es un libro para emprender su lectura a gran velocidad. No se trata de abarcar, sino de comprender. Hay proverbios de Salomón, por ejemplo, de 6 o 7 palabras, que contienen ideas para reflexionar que duran mucho tiempo. No porque necesariamente sean completos o complejos, porque la comprensión lleva a menudo un examen interno. La lectura de las Escrituras es un placer, pero lleva tiempo familiarizarse con ellas. No hay que correr. Pero si las Escrituras son el punto de partida para conocer la verdad, ¿cómo las puedo conocer? ¿Es la religión el medio para conocer al Dios de la Biblia, el único Dios que ella misma afirma que es el Dios vivo? La respuesta a esta pregunta no admite términos grises. No hay un término neutro. Jesús tuvo una conversación con una mujer junto a un pozo que puede arrojar mucha luz en cuanto a esto. En esta conversación pronunció una de las frases más fascinantes de todas las Escrituras: Dios es un espíritu y los que lo adoran tienen que adorarlo con espíritu y con verdad. Jesús mismo, por tanto, es una figura clave en llegar a la certeza acerca de esta respuesta. No en vano, él mismo también afirmó que yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. En el segundo audio que haga, hablaré acerca de esta importantísima cuestión. Mientras tanto, el autor de un libro extraordinario está pidiendo a gritos que te relaciones con él, que le leas. Su carácter, su personalidad está descrita en sus páginas. Aunque ahora es un asunto complejo el hablar de ello, y ahora mismo ya estoy finalizando, su propia justicia lleva implícita que para que te pudieses comunicar con él, su propio Hijo muriera a cambio. Este acto es el que nos da acceso a esa relación que de otro modo sería imposible. Jesús fue juzgado con ensañamiento, premeditación, nocturnidad y alevosía. Fue ridiculizado, escupido, humillado, dado de latigazos, y él mismo todavía, de su propio pie, como el auténtico y único héroe que es, encontró fuerzas para él mismo llegar a cuestas su mismo instrumento de ejecución para luego ser ejecutado allí mismo. Este gesto es incomprensible para la mente humana. Como nuestra deuda era impagable, la única solución era que la pagara él. ¿No requerirá Dios entonces algo de vuelta de ti ante semejante gesto? Y ahora sí, finalizo con unas palabras extraordinarias, escritas en un libro extraordinario que Pablo escribió cuando dijo: ojo no ha visto, ni oído oyó, y ni tan siquiera ha concebido corazón alguno las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman.